Bueno, bienvenido nuevamente a nuestro estudio bíblico sobre Jesús, el Jesús no conocido. Hemos llamado a esta serie y hemos estado viendo diferentes aspectos de la vida de Jesús, de su ministerio, básicamente con el objetivo de aprender a Cristo. De aprender a Cristo, como hemos dicho anteriormente, significa vivir como Él, imitarlo a Él, seguir sus huellas, seguir sus pasos. Y el día de hoy tenemos un tema interesante que vamos a hablar de la familia de Jesús. Hemos dicho que los evangelios pues, es la fuente principal que tenemos en cuanto a la vida y al ministerio de Jesús, aunque nos dejan mucho espacio en blanco. Solo Lucas nos habla un poquito de la niñez de Jesús, porque Lucas investigó, como él dice en su evangelio. Él hizo de historiador, de reportero, entrevistó gente y pues tomó información de diferentes lugares para poder escribir, para poder recopilar toda esa información con la intención de dejarla ahí para la historia. Seguramente él no tenía idea de que 2000 años después, más de 2000 años, se iba a seguir leyendo su historia y que pues, lo que él escribía iba a ser parte del bestseller más leído del mundo y más importante. Y bueno, como Lucas no fue un discípulo directo de Jesucristo, de hecho ni siquiera era judío, era gentil. Eh, y por los detalles que él explica o expone en su carta, se cree que la mayor parte de la información la tuvo de María. Seguramente con quien más se entrevistó, a quien más le preguntó, fue a María, porque solo María le podía dar detalles del nacimiento de Jesús, de todo lo que pasó en el nacimiento de Jesús. Incluso Lucas, al menos un par de veces, menciona, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando él está relatando, dice, María guardaba estas cosas en su corazón. Eso solo se lo pudo decir María, no se lo pudo decir nadie más. Entonces, por eso incluso cuando existe cuando vemos la genealogía de Jesús en Lucas, pues está orientada más a María. Se cree que es la genealogía de María. Mientras que Mateo señala la genealogía de José, el origen de José. Entonces, pues ahí la única información adicional que tenemos de la familia de Jesús es el nombre de los abuelos. Que Mateo relata el padre de José se llamaba Jacob, y Lucas relata que es Elí. Eh, lo menciona como padre de José también, pero obviamente pues en aquella época se mencionaba más al hombre que a la mujer. Entonces, pues inferimos que el abuelo paterno de Jesús, podríamos decir, es Jacobo, y el abuelo materno Elí. Y tenemos información de los hermanos de Jesús. Ahí sí tenemos incluso los nombres. Habla de que eran 3 hermanos y un número indeterminado de hermanas. Los nombres de las hermanas no las tenemos, solo se habla de que pues, las hermanas estaban con Jesús. Vamos a ver el pasaje. Bueno, Juan capítulo 7 y versículo 5 habla de que los hermanos de Jesús no creían en él. Ahí se menciona a los hermanos de Jesús. Estoy buscando la cita aquí, pero algo pasó con Biblia virtual que no responde. Vamos a ver. Ok, aquí estamos ya. Entonces,
vamos a Juan. Juan, capítulo 7, dijimos. Nos dice... faltaba poco para la fiesta judía de las enramadas, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Pero dice Juan, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Aquí lo están incitando a que pues se vaya a Judea y que se dé a conocer, como diciéndolo, si pues estás haciendo horas aquí y haciendo tantas cosas, pues que te conozca más gente, que te miren más, le dicen, pero él dice que todavía no es su tiempo, pero que habla específicamente de los hermanos. Y hay otras bastantes citas que vamos a ir viendo. También tenemos las bodas de Caná en Juan 2:12. Aquí tenemos Juan capítulo 2, 12. Sí, Juan 2:12 dice, después de esto Jesús, bueno, conocemos la historia de las bodas de Caná. Jesús es invitado a una boda, se acaba el vino a mitad de la fiesta, entonces pues, los anfitriones de la boda, probablemente los padres de los novios van y hablan con María y le dicen, le piden ayuda y María los remite con Jesús. Jesús entonces convierte el agua en vino y ese es uno de sus primeros milagros. Y entonces Juan relata, dice, esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí unos días. Entonces hay varias versiones de los hermanos de Jesús. Vamos a buscar otra cita, Mateo, aunque vamos a ver, como ya dijimos, otros versículos aquí que vamos a... bueno, este lo vamos a ver. Mientras Jesús hablaba de la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron fuera y deseaban hablar con él. Esto dice Mateo. Vamos a ver. Lucas 8:19. La madre de los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercarse. Bueno, en conclusión, mis hermanos, tenemos a varias menciones en la Biblia de los hermanos de Jesús. Incluso se mencionan los nombres de 3 de ellos. Y habla de sus hermanas. Hay quienes han tratado de justificar que María pues se mantuvo virgen, fue siempre virgen, que no tuvo más hijos, y ellos dicen, por ejemplo, los que sostienen esta teoría, que no eran hermanos, lo que la Biblia menciona, sino que eran primos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento o en el griego hay una palabra para primos que es amnepsios, y se menciona alrededor de 11, 12 veces en el Nuevo Testamento la palabra amnepsios, y nunca se utiliza para nombrar a los hermanos de Jesús. La palabra que se usa para los hermanos de Jesús es adelphos, alpoi, y adelphas en el caso de las hermanas. Esto generalmente significa hermano de sangre. Entonces, por eso nosotros
cristianos evangélicos creemos que sí, Jesús tuvo más hermanos a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Ah, es importante recordar, hermanos, que este es un estudio, y un estudio de la escritura. Entonces, yo, como he mencionado anteriormente, pues me tengo que basar en lo que, en lo que está en la Biblia. No puedo especular, no me puedo salir de eso. Entonces, tengo que rechazar eh, todo tipo de especulaciones. Y la Biblia, pues, no dice en ningún lugar que María eh, fuera virgen toda su vida. De hecho, Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que Jesús nació. O sea, el ángel le dijo a José que no rechazara a María, que el hijo que iba a tener era el Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. Conoció toda la historia. Entonces ahí, en ese pasaje de Mateo, pues se dice que entonces José obedeció al ángel, se quedó con María, pero no la conoció hasta que nació eh, Jesús, hasta que nació el primogénito. Es decir, sí, ese es otro detalle. Si él fue el primogénito, pues implica que hubo otros hermanos después. Hemos hablado también de que ese verbo conocer eh, en la Biblia o en el idioma griego significaba intimidad, tener relaciones sexuales específicamente. Eso es conocer. No tendría sentido que dijera que a María se la presentaron a José hasta después de que nació Jesús, ¿verdad? Si interpretáramos como el conocer que nosotros entendemos actualmente. Entonces, el punto es que lo que sabemos de la familia de Jesús, pues como ya dijimos, es poco, es el nombre de sus abuelos, es el nombre de los hermanos, que tenía hermanas también, que María era su madre, y eso es lo que está bíblicamente, lo que tiene respaldo bíblico. Cualquier otra versión, pues obviamente es especular, es pensar que así sucedió, y bueno, pues se puede especular siempre y cuando no se contradiga lo que dicen las escrituras. Yo he estado mencionando, por ejemplo, la serie esta, Chosen, o Los Elegidos, eh, y una crítica que se le hace a la serie es que contiene muchos detalles que no están en la Biblia. Hay un capítulo completo, por ejemplo, creo que es no sé si es el capítulo 2 o 3, donde Jesús se relaciona con unos niños. Él está tiene su cabaña, su tienda de campaña, la tiene en el bosque, Jesús, y los niños se encuentran ahí la fogata que Jesús hace para preparar su comida y su cabaña, y entonces lo empiezan a espiar, y Jesús se da cuenta que los niños están ahí, entonces empieza a platicar con ellos, e incluso les dice cuál es la razón de su venida. Eh, y repite lo de Isaías, el pasaje de Isaías, que ha venido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Toda esa parte no está en la Biblia, pero tampoco la contradice. Simplemente son detalles que los creadores de esta serie se imaginan que pudieron suceder. Pues a lo mejor sí pudieron suceder, porque la Biblia habla de que Jesús amaba a los niños, que los discípulos querían apartarle a los niños, y él les decía, no, déjenlos que vengan, que me toquen, que jueguen conmigo. Él a lo mejor pues jugaba con los niños. Entonces, no se aparta de lo que dice la escritura, pero tenemos que tener claro qué es especulación, qué es imaginación y qué es lo que el texto bíblico dice. No podemos asegurar que eso pasó, simplemente es una probabilidad. Entonces, yo quiero aclarar que aquí no voy a hablar de probabilidades, yo no voy a hablar de lo que yo creo que pudo haber pasado, sino yo tengo que basarme en lo que el texto dice. A lo mejor a alguien no le gusta mucho, porque cree otra cosa, pero yo, pues como maestro, tengo que
explicar lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice claramente que Jesús tenía hermanos, dice claramente que tenía hermanas, dice que María era la madre de los hermanos de Jesús. La Biblia dice también, pues, que José era el padre adoptivo, podríamos decir, de Jesús, porque sabemos que fue obra del Espíritu Santo, pero él hizo el papel de padre y eso tiene mucho valor. Porque, como tiene mucho valor que María ha sido escogida como un instrumento en las manos de Dios para que Jesucristo viniera al mundo. Cuando hablamos de María, aclaramos eso. Nosotros amamos a María, respetamos a María, la consideramos un instrumento valioso en las manos de Dios, pero de eso adorarla hay mucha diferencia. Adoramos a Jesucristo y creemos que, como dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesucristo creemos nosotros que podemos llegar al Padre, no a través de María. Esa es otra historia. La devoción mariana surgió en Europa por muchas cosas que se dieron ahí, como la peste negra que mató a millones de personas, las invasiones bárbaras, y entonces la iglesia pensó, Dios está enojado con nosotros y pensaban que Jesús venía con una espada justiciera a acabar con todos. Entonces dicen, ¿cómo podemos parar esto? Pues la única manera es de apaciguar a Jesús es por medio de su madre, por medio de María. Entonces ahí empezó la devoción mariana, pero esa fue una creencia de la iglesia de aquella época. Pero no es algo que esté en las escrituras. Entonces, pues ya hablamos de cómo está compuesta la familia de Jesús, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con la familia de Jesús. Esta introducción la hago para poder entender un poquito los pasajes que vamos a ver. Entonces vamos a los pasajes de hoy, a ver si lo logramos, logre yo, pues aquí proyectarlos. Me tarda un poquito, primero por mi ignorancia de la tecnología y también porque mi computadora ya está viejita. Entonces, está igual que yo, que le cuestan un poquito las cosas, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos entonces. Entonces aquí tenemos el post que yo les envié de la familia de Jesús con esta fotografía. Y obviamente todos estos no son parientes de Jesús, son seguidores, pero era para ilustrar un poquito el tema. Entonces, aquí vemos un pasaje en Lucas 14:26 que habla, Jesús habla de su familia. Pero este es un pasaje complicado, es un pasaje difícil. Y por eso en parte lo pongo para que entendamos un poquito y por eso expliqué algo de la familia. Dice Lucas, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Puse este pasaje aquí para que entendamos un poquito la palabra aborrecer, que la vamos a ver más adelante en otro pasaje. Miremos el pasaje de una vez. Ah, en el idioma griego, en el idioma hebreo, e incluso en el idioma castellano, pues existe lo que se llama la hipérbole. Esa es una figura de lenguaje que se usaba mucho, especialmente en el griego y en el hebreo. Era una característica del idioma, pero también nosotros lo usamos. Y la hipérbole es la exageración. Es cuando queremos darle énfasis a algo
y lo exageramos. Ya he mencionado un poquito de eso, pero para que recordemos, un ejemplo que se me ocurre es cuando los padres le están llamando la atención a un niño que no hace caso, y entonces una expresión común, yo no sé si alguna vez se los dijeron a ustedes, sus padres, pero aquella de que te he dicho 100 veces que tenés que hacer eso y no haces caso. Esa es una hipérbole, esa es una exageración, porque no le hemos dicho 100 veces al niño que no lo haga, a lo mejor se lo dijimos una o dos veces y lo sigue haciendo. Pero el hipérbole es eso, es una exageración. Yo tengo una nieta que es fanática de las hipérboles, ¿verdad? Todo lo exagera, todo lo hace grande. Hace poco, pues su hermanito pequeño, estaban los dos metidos en el carro y el hermanito cerró la puerta y se prensó el dedo, pero se prensó la puntita del dedo, ¿verdad? Y entonces mi nieta, su hermana mayor, rápido abrió la puerta y para que él sacara el dedo y el respectivo llanto, ¿verdad? Pero cuando ella cuenta la historia, pues ella dice, es que mi hermano se prensó el dedo en la puerta, pero la mitad del dedo le quedó afuera y la otra mitad le quedó adentro. Y si yo no le colaboro con abrir la puerta, él se hubiera caído el dedo. Entonces, y lo cuenta con una seriedad que realmente alguien que no la conoce lo oye y dice, saber, el pobre muchachito, cómo le quedó el dedo, y fue la puntita, pero exagera. Esa es una exageración, esa es una hipérbole. Para darle énfasis, para que la historia tenga emoción, ¿verdad? Eso es lo que la nieta hace, pero cuando nosotros queremos recalcar algo, darle énfasis, te he dicho 100 veces, te he dicho 1000 veces, decimos a veces también que eh, exageramos. Yo no soy fanático del fútbol, pero he estado viendo por lo menos los goles de la participación de la selección de Guatemala ahora en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención el último partido donde el estadio estaba lleno de chapines. En las fotos se puede ver que todo el estadio es azul. Entonces alguien publicó, New Jersey es la nueva Guatemala, porque todo New Jersey estaba en el estadio. Obviamente es una exageración, no podía estar toda la ciudad ahí metida, pero viene pues a darle énfasis al tema. Entonces menciono todo esto pero aquí la palabra que estoy usando, aborrecer, de alguna manera es una hipérbole, es una exageración que Jesús está utilizando para darle énfasis al asunto. La palabra incluso se puede traducir como odio. Si alguno no odia a su padre, madre, mujer, hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso no puede ser literal. Dios no nos ama a odiarnos. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, significa que nosotros, pues obviamente tenemos que amarnos. Tampoco, pues nos va a eh, recomendar o sugerir que aborrezcamos o que odiemos a nuestra padre, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, de ninguna manera. Eso sería una contradicción. Y cuando en la Biblia vemos una aparente contradicción, es que simplemente estamos interpretando mal. La vida cristiana, el cristiano verdadero, que tiene que poner a Jesús por delante de todo, incluso de su propia vida. Lo que Jesús está tratando de decirnos o de que entendamos es que la prioridad la tiene que tener. Dios tiene que estar primero, aún por encima de nuestra propia familia, de nuestros hijos, a quienes amamos tanto. La prioridad la tiene que tener el Señor. Y lo que pasa es que de palabra lo decimos, es que para mí lo primero es Dios. Pero ante una situación complicada, pues ante la crisis es cuando tenemos que demostrar que realmente Dios es la prioridad para nosotros. En nuestros países, nosotros vivimos un cristiano cómodo, porque no tenemos persecución. Pero hay países, hermanos, en donde aceptar a Cristo es echarse a la familia encima. En el mundo musulmán, por ejemplo, alguien que se convierte a Cristo no solo
pierde a la familia, sino pierde la ciudadanía, deja de ser un ciudadano musulmán, está en contra del Estado, en contra de la ley y obviamente es rechazado por la familia. Muchos son desheredados por la familia, pierden contacto con su familia, los sacan de la casa y no los quieren volver a ver más por lo que han hecho. Y a algunos cristianos les ha pasado lo mismo, han sido los primeros en seguir a Jesús en sus familias y simplemente si las familias tienen otra creencia, pues ya no quieren saber nada de eso. Entonces a eso se refiere Jesús, a que independientemente de la reacción de la familia, independientemente de las circunstancias, pues él tiene que tener la prioridad. Y él lo vivió con sus hermanos. Sus hermanos no creían en él, creyeron en él hasta después de la resurrección, pero antes no. Entonces, lo que Jesús está diciendo es la prioridad por sobre padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún sobre nuestra propia vida. Tiene que ser Jesús para que podamos ser discípulos de Jesús. ¿Y qué es un discípulo? Pues ya hablamos anteriormente que la palabra podría traducirse como un aprendiz, pero no es un aprendiz común y corriente, porque en aquella época un discípulo realmente era un imitador de su maestro. No se limitaban a aprender, sino que vivían con él, compartían con él, y la idea era imitar. Entonces, si queremos ser imitadores de Jesucristo, pues tenemos que estar dispuestos a renunciar, si es posible, aún a lo que más queremos. Aquí no se habla de posesiones materiales, porque de hecho el Señor tiene que estar por encima de las posesiones materiales. Pero lo que debemos evitar es que nuestros hijos, por ejemplo, se vuelvan nuestros ídolos. A veces sobreprotegemos a los hijos. A veces para nosotros los hijos eh, es lo más grande que hay y pues obviamente los amamos, obviamente estamos dispuestos a dar la vida por ellos, pero no tienen que convertirse en nuestros ídolos, ni nuestros dioses, sino por encima de todo, pues tiene que estar el Señor. Ah, entonces, algo que también tenemos que recalcar y que lo hemos mencionado anteriormente es que Jesús nunca ofreció una vida cómoda a sus seguidores. Él nunca dijo, vengan a mí, no les va a faltar nada, aquí van a tener suficiente comida, aquí va a haber plata para que vistan bien, vamos a pasear, vamos a viajar. No, lamentablemente hay algunas iglesias o pues, líderes que ofrecen un evangelio cómodo, pero Jesucristo dice, hay un costo. Seguir a Jesús tiene un precio, y es un precio alto, y pues, tienen que estar dispuestos a pagar el precio. No crea falsas expectativas, al contrario, puso difícil el asunto. Y aquí, pues, él está hablando de lo que significa seguirlo. Leemos en los pasajes esto, que grandes multitudes lo seguían. Y nos ponemos a pensar, ¿para qué lo seguían las multitudes? Pues habrían muchos interesados en su mensaje, en su prédica, pero habían otros curiosos. Muchos iban ahí por curiosidad para ver qué pasaba, ¿va? Para ver si había algo espectacular que él hiciera. Otros lo seguían por interés. Alimentó a los 4,000, después a los 5,000, entonces vamos, tal vez nos da de comer, ¿verdad? Entonces, tal vez tenemos algún beneficio de seguirle. Los mismos discípulos, los más cercanos, buscaban un beneficio. Ellos creían que él iba a ser el rey, que los iba a liberar de la esclavitud romana, entonces ellos buscaban una posición. Recordemos cuando Jacobo y Juan le dicen, cuando tú reines, pues queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda, querían ser los que estuvieran en el más alto rango. O sea, había interés, las multitudes lo seguían mucho por interés. Y hay cristianos así, hay cristianos que siguen a Jesús por interés, porque les resuelve sus problemas, porque les consigue trabajo, porque les cure las enfermedades, porque pues les saque de sus adicciones o de sus problemas, de sus crisis. Y Jesús puede hacer todo eso. Y de hecho,
tiene la potestad de hacerlo, pero debemos evitar seguirlo por interés, seguir buscando una conveniencia propia, y por eso él advierte, seguir tiene un costo, tiene que haber disposición a darme la primacía, a darme el primer lugar. Y si van a seguirme, pues tienen que planificarlo, tienen que ponerse a pensar en las consecuencias de seguirme. Y pone dos ejemplos, dice, si alguien va a edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita, porque si empieza a trabajar, pone el cimiento y después no la puede terminar, todos se van a burlar de él. Este hombre comenzó a edificar y no la pudo acabar. Así también es la vida cristiana, nos identificamos como cristianos, que sí, que ya recibimos al Señor, y después no aguantamos las pruebas, no aguantamos la crisis, echamos atrás. ¿Qué vamos a conseguir? Burla de los demás, mal testimonio, y sobre todo que hablen mal de los cristianos. Ya vieron, ese decía que era cristiano y ahí anda otra vez con las mismas errores o adicciones de siempre. Entonces tenemos que, si queremos seguir a Jesús, tenemos que establecer un compromiso y evaluar lo que eso significa, evaluar lo que nos puede costar. Y otro ejemplo que pone es de un rey. ¿Qué rey dice que va a la guerra y no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 o al que viene con 20,000? Y si no puede, dice, cuando el otro todavía está lejos, mejor mandarle una carta ahí pidiéndole paz a no ser humillado y derrotado. Entonces, así pues, dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y es interesante que ponga el ejemplo de la guerra, porque hermanos, la vida cristiana es una batalla. Es una batalla que tenemos que pelear todos los días. Y tenemos que estar dispuestos a pelear esa batalla. Y algunas batallas las vamos a perder, vamos a fallar. Pero lo importante es que sigamos con la mirada fija para al final del camino poder ganar la guerra. Entonces Jesús se está refiriendo a lo que significa seguirlo, al precio que tiene que pagar. No se debe interpretar literal. Ah, ya soy cristiano, entonces me olvido de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, los aborrezco, ya no quiero saber nada de ellos. Lamentablemente algunas sectas lo dicen así. Yo sé de personas que en la iglesia le dijeron que tenía que aborrecer a sus padres, no saber nada de ellos, o incluso su cónyuge, el cónyuge no es cristiano, olvídese, sepárese, déjelo. Eso no es bíblico, la Biblia no dice eso, esa es una mala interpretación, podríamos decir hasta una herejía pensar así. No es lo que Dios está, no es lo que Jesús está diciendo, el Hijo de Dios, sino que Él está hablando el lugar que Él requiere para poder ser un seguidor. Si no, uno no quiere ser su discípulo, pues simplemente no tiene que hacer todo eso. Muchas personas, dice la Biblia, que decían que la palabra del Señor era muy dura, que quién podía hacer eso. Y entonces muchos lo dejaron. Y Él les dijo a sus discípulos, a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Adelante. Si les parece muy duro seguirme, pues no los estoy obligando. Él no obligó a nadie. Él siempre fue muy claro en lo que Él requería y el costo que era seguir. Entonces, en Marcos 10:28 dice, Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso no fue en el mismo pasaje, sino en otra oportunidad, que es la oportunidad cuando aquel joven rico se acerca y le pregunta que qué debe hacer para heredar la vida eterna, y al final Jesús le dice que deje todo y que tome su cruz y le siga, y el joven se fue porque le pareció pues, muy difícil el requisito. Entonces Pedro después de eso le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, como diciendo Pedro, ¿y qué ganamos? Y Jesús les dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí vemos otra hipérbole, que no reciba 100 veces, o sea,
Eh, Jesús no les iba a dar 100 casas, ni 100 hermanos, ni 100 madres, ni 100 hijos. Simplemente está usando otra vez la figura del lenguaje para darle énfasis a lo que él quiere decir. Y sin embargo, también aquí les está diciendo, pues va a haber beneficio aquí en esta tierra, pero también van a haber persecuciones. También es parte del precio que tienen que pagar. Pero así como tenemos que pensar bien y establecer el costo que significa servir a Jesús, por otro lado tenemos que pensar bien y establecer el costo de no seguir a Jesús, porque las consecuencias de no seguirlo son mucho mayores que las consecuencias de seguirlo. De hecho, estamos hablando de la eternidad. El no seguir a Jesús es arriesgarnos a una vida de condenación eterna, de sufrimiento eterno. Seguir a Jesús, tenemos la vida eterna plena en Jesús. Podemos tener crisis aquí, problemas, dificultades, persecución. En Guatemala estamos en un momento crítico con el futuro gobierno. Se ha hecho mucha campaña negra, se habla que por un lado no son socialistas, que por el otro lado pues son comunistas y mucha gente tiene miedo y qué va a pasar con Guatemala. Yo no sé si viene socialistas o comunistas, yo sé que el Señor es el que quita y pone reyes y hermanos, lo que sí sé es que la persecución va a llegar. En algún momento, tarde o temprano, la persecución para la iglesia va a llegar y ya está cerca, aquí la tenemos en Centroamérica. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, para la defensa de nuestra fe, para demostrar realmente si Jesús es la prioridad en nuestra vida. Porque si cedemos a la persecución y desertamos, entonces no calificamos para ser discípulos de Jesús. Bueno, sigamos porque hay bastante. Aquí Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Aquí está citando a Miqueas 7:6. No tenemos tiempo de ver el pasaje, pero es una cita del Antiguo Testamento. Y otra vez repite, y este es un mensaje paralelo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí, la hallará. Este es un mensaje desconcertante de Jesús, que desconcertó totalmente a los de su época y nos sigue desconcertando a nosotros. Porque recordemos que uno de los nombres de Jesús es Príncipe de Paz. Y sin embargo, aquí él está diciendo, no he venido a traer paz a la tierra. Pero se refiere específicamente a que cuando venimos a Jesús estamos expuestos a que nuestra propia familia se ponga en contra de nosotros. A que un hijo se ponga contra el padre, una hija se ponga contra la madre, la nuera contra la suegra. Bueno, eso no es difícil, eso es común aún si venimos o no venimos. Pero lo que dicen los enemigos del hombre pueden ser los de su propia casa. ¿Cuántos cristianos han sido rechazados por abrazar el evangelio? Algunos tenemos la bendición de haber nacido en un hogar cristiano y haber crecido ahí. Sin embargo, hemos tenido rechazo de los amigos, de algunos parientes. En mi caso, por ejemplo, mi padre no es evangélico. Sin embargo, siempre ha respetado mucho lo que yo creo. Incluso, pues, en ocasiones especiales, él me ha puesto a orar por los alimentos o por la familia. Entonces él respeta mucho lo que yo creo, yo respeto mucho lo que él cree también, pero no es el caso de todas las personas. Hay gente rechazada por la fe, por el evangelio. Entonces, si no estamos dispuestos a eso, pues como dice aquí, no somos dignos del Señor. Si no estamos dispuestos a llevar esa cruz, no somos dignos. Entonces, el aceptar a Cristo puede ser causa de
de conflicto, puede ser causa de que perdamos la paz con algunas personas, pero otra vez necesitamos darle la prioridad al Señor. Pero bueno, siguiendo con el tema de la familia de Jesús, de los hermanos, aquí Marcos 3:20 habla de que otra vez, como había pasado muchas veces en las enseñanzas de Jesús, en las prédicas de Jesús, dice que mucha gente se agolpó, la gente lo acosaba. Como dijimos, unos por curiosidad, otros por interés, otros porque realmente querían escuchar su mensaje, algunos porque lo sanaran, muchos llegaban con el interés de ser sanados. Y entonces no dejaban ni comer a Jesús, andaban detrás de él. Recordemos cuando alimentó a todos aquellos miles de personas, él tomó una barca, se fue del otro lado y todos los que habían comido le dieron la vuelta al lago para ir a buscarlo del otro lado, para seguir detrás de él, y habían pasado toda la mañana con él. Entonces, era difícil el ministerio de Jesús, porque como su fama se extendió, pues había mucha gente y ni siquiera los dejaban comer. Entonces, cuando lo oyeron los suyos, está hablando específicamente de su familia, de sus hermanos, vinieron para prenderle, para llevárselo, porque decían que está fuera de sí. En otras palabras, su familia lo creía loco. Y los hermanos le han de haber dicho a María, le vamos a traer a Jesús porque se volvió loco. Y entonces, mejor hagámoslo volver en sí, recuperar la razón. Entonces, prácticamente iban a estorbarlo en su ministerio para que no siguiera. Eh, no necesariamente tuvo que haber sido porque se preocuparan por él, sino que probablemente había envidia en ellos por lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús estaba logrando. María, sí, seguramente iba con la preocupación de las mamás, ¿verdad? Es que mi hijo no ha comido, entonces lo voy a traer para que venga a almorzar. ¿Qué mamá no se preocupa porque su hijo desayune, almuerce y cene? Yo peleo con mi esposa porque a veces ella se sirve así un pedacito de carne para que su hijo tenga el bistec completo, ¿verdad? Pero si son las mamás, así era mi mamá pues las madres que están aquí saben cómo funciona el asunto. Y María probablemente venía con la preocupación de pobre mi hijo, como dicen las mamás, pues lo voy a traer para que coma. Pero los hermanos no necesariamente. Ahora, el punto es que de alguna manera lo iban a interrumpir en su ministerio, lo iban a estorbar en lo que estaba haciendo. Y los que estaban con él, los detractores de Jesús, estaban diciendo, por Belcebú está expulsando demonios, o sea, lo estaban tratando de endemoniado. O sea, Jesús tenía la incredulidad y el rechazo de los líderes religiosos, y por otro lado tenía la incredulidad y el rechazo de su propia familia, de sus propios hermanos. Más adelante, en el mismo capítulo, Marcos 3, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús está hablando, Jesús está enseñando, Jesús está predicando, y alguien le dice, ahí está tu mamá y tus hermanos. Y él les contesta algo controversial, algo otra vez desconcertante. Y les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Y uno dice, Jesús rechazó a su familia, rechazó a su mamá, a sus hermanos. ¿Quién puede rechazar a la mamá que lo llega a buscar en su lugar de trabajo? Eh, Muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? Estamos en nuestro lugar de trabajo y de repente se aparece ahí algún pariente. A mí me pasó muchas veces, ¿verdad? Llegaban parte de mi familia, algún primo, algún pariente, a buscarme sin previo aviso, y tal vez yo estaba en una reunión o en alguna cita y se aparecían ahí y había que atenderlos.
Eh, Hace poco tuvimos una actividad en el colegio de los nietos y mi esposa le dijo a mi hijo, mira, yo voy a ir a la actividad, pero me voy a quedar contigo en lo que los niños tienen su actividad. Y mi hija le dice, mamá, yo voy a estar en reuniones todo el día, no te puedo atender. Es una excusa justificable, pero a mi esposa no le gustó, le cayó mal, ¿verdad? Que la hija no la quisiera recibir. Entonces, ¿a qué madre no le cae mal ir con el hijo y que el hijo lo rechace? Ese es el punto de vista negativo, podríamos decir. Ahora, la escritura no nos revela si al final no los atendió, pero a lo mejor terminó su enseñanza y ya salió a atender a su madre y a sus hermanos. No les podía decir que pasaran adelante, porque aquí vemos que estaba lleno, pues ni siquiera podían comer, estaba toda la gente, no había dónde entrar. Entonces él tenía que suspender lo que estaba haciendo, suspender su ministerio y salir a atender a los hermanos que a lo mejor, como dije, iban ahí por egoísmo. Esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que nos exalta a nosotros, y exalta a los que estaban ahí y directamente a nosotros, porque dice, mi madre, mis hermanos, o sea, mi familia, son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros conocemos la voluntad de Dios, somos parte de la familia de Dios. De hecho, la Biblia dice que Él nos adoptó como hijos. Y por eso la iglesia es una comunidad de hermanos, porque somos hijos de Dios, somos una familia, es la familia espiritual. Y aquí, pues, se revela en las palabras de Jesús. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. No es un rechazo a su madre, simplemente es una bienvenida, digamos, a nosotros como su familia. Esa es la forma más adecuada de interpretar lo que vemos aquí. La familia de Jesús lo creía loco, los hermanos lo creían loco, lo rechazaban. Eh, Gracias a Dios después, eh, pues ya creen en él. De hecho, Santiago o Jacobo, como le llaman a uno de sus hermanos, pues es el que aparece en la Biblia como el escritor del Evangelio de Santiago y se convierte en un líder de la iglesia. Eh, pero primero pues tuvieron que pasar el proceso y muchas veces pasa en la familia, ¿verdad? Que tiene alguien que se convierte primero, que es rechazado por la familia, pero después la familia viene al Señor. Eh, Tengo una tía que fue la primera que se convirtió al Evangelio. Mi abuelita, la mamá de mi mamá y de mi tía esta, tenía una cantina. Ella se quedó viuda con 9 hijos, creo yo, algo por el estilo. Y tenía que mantenerlos, tenía que alimentarlos. Entonces, trabajaba de maestra en una escuela, seguramente ganaba muy poquito. Entonces tuvo que buscar algo que le diera más ingresos. Y lamentablemente una de las cosas que con más ingresos da es la venta de licor. Entonces ella puso una cantina para sostener a sus hijos. Y teniendo la cantina, pues una de sus hijas se vuelve evangélica. Entonces, su primera reacción fue hacerle la guerra, fue de rechazo. Pero gracias a Dios, después toda la familia vino a los pies de Jesús. Entró por un pequeño agujero ahí pero el Señor hizo la obra y pues aquí seguimos los descendientes tratando de servir al Señor. Entonces nos convertimos en la familia del Señor cuando realmente hacemos su voluntad y seguimos sus enseñanzas. En fin, espero que estos pasajes que podrían causar duda en algún momento o dudar en cuanto al amor de Jesús por su madre, por su familia, o poder parecer incomprensibles, pues simple y sencillamente, mis hermanos, es porque eh, no tenemos una comprensión exacta o adecuada de lo que es.
Bueno, siempre se me pasa lo que sigue. Ahí vino ya un post de la próxima, de la próxima clase que vamos a tener. Pero pues espero, mis hermanos, que esta enseñanza de hoy nos haya aclarado un poquito en cuanto a la interpretación de esos pasajes difíciles, duros, que como dije, lamentablemente hay pues algunos líderes, algunos pastores que los interpretan mal, que los interpretan literalmente y que de esa manera pues tuercen las escrituras, tuercen el verdadero significado de la palabra del Señor. Muy bien, ¿hay alguna duda, comentario, eh, queja? No, muy bonito, realmente muy, muy bien explicado, muchas gracias, sí, porque muchas veces esos versículos se queda uno, ay, 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 ¿cómo vamos a hacer para, verdad? Lo que dice la Biblia, pero ya encontrándole el mayor significado, es muy lindo. Muchas gracias, sí, por esos estudios. Sí, esa es la intención. Vamos a estar viendo pasajes así complicados. Y es que Jesús fue muy controversial. Él hizo cosas desconcertantes para todo el mundo, pero detrás de eso pues había un mensaje, una enseñanza y un aprendizaje para nosotros para poder seguirlo y imitarlo. Sí, sí. Muy Muchas bien, gracias. vamos a parar aquí la grabación.